Bienvenidos a este encuentro donde vamos a profundizar sobre el profetismo. Vamos a tener una introducción a la teología de los profetas dentro del contexto bíblico. Para ello, yo les recomiendo que tengan una Biblia a mano, igualmente que tengan algo para escribir y tomar nota. Cuando nosotros hacemos referencia a los profetas, tenemos que ubicarnos, lo primero es ubicarnos dentro del contexto del pensamiento hebreo, ya que es allí donde vamos a tener el contexto suficiente para poder comprender quién era este personaje o quién es este personaje al que nosotros denominamos profeta. Dentro de este contexto del pensamiento hebreo es necesario tener claro de que el profeta no es un adivino, ni un mago, ni alguien que hace magia o contacto con espíritus. Es distinto a la nigromancia o al adivino, que inclusive se va a presentar en otros pueblos paganos. Pero en el caso de Israel, del pueblo hebreo, no es así, sino que el término que se va a utilizar en hebreo es naví, que significa el llamado, o aquel que ha sido llamado como una especie de vocación, y tiene como objetivo o su finalidad el de ser portavoz, así como el rey tiene un mensajero cuando quiere enviar una correspondencia. De la misma manera, Dios, Yahvé, tiene este personaje al cual es su portavoz, que conocemos con el nombre de Naví, que es profeta. El profeta, por tanto, es quien habla desde Dios y para Dios. No es una persona que habla por su propia cuenta o porque quiere echar un cuento o simplemente hablar de su vida. No es esa la intención, sino que está insertado dentro de la historia del pueblo de Israel para poder comunicar lo que Yahvé, que en este caso es el Elohim de Abraham, quiere expresar a su pueblo escogido. Por tanto, el profeta no va a hablar de la especulación ni de la improvisación y va a tener siempre una experiencia que comunicar que viene a través de un encuentro. ¿Un encuentro con quién? Con Yahvé, en este caso con Dios, con este Dios único, superior a todos los demás Elohim o dioses paganos que están a su alrededor. Porque recordemos que Israel o el pueblo de Abraham son pueblos tribales, así que incluso a nivel familiar, por ejemplo, tenemos a Lot, que es hijo de Arán, y Arán es hermano de Abraham. Entonces está el tronco de Arán y el tronco de Abraham. Y de Lot vienen los amonitas y los moabitas, que tienen un dios que se llama Milok, que vamos a decir es su Elohim. Y en cambio Abraham tiene su Elohim, que es Yahvé. Por tanto, incluso dentro de estas tribus vamos a darnos cuenta que hay distintos dioses tribales por familia, pero la peculiaridad de la familia de Abraham es que es allí donde se va a manifestar este gran Él, Dios Todopoderoso, donde se va a unir dentro de la evolución teológica del pueblo hebreo a lo que después vamos a conocer como el monoteísmo. Este monoteísmo va a indicar de que solamente Dios es Yahvé y todos los demás son ídolos, y vamos a ver que esta tensión va a ser constante, de manera tal que el pueblo hebreo va a ser un pueblo infiel constantemente. En el pacto de Siquem, donde Yahvé establece su pacto con Abraham, establece que solamente va a haber un solo Dios y un solo pueblo. Pero acá vamos a darnos cuenta cómo siempre está en la tentación de irnos a otros pueblos, otras culturas, otros dioses. Teológicamente, los libros proféticos se entienden desde la alianza, ¿no? Que la alianza es un término muy utilizado a nivel de la Iglesia Católica. Hay otro sector, sobre todo los judíos e incluso los protestantes, prefieren utilizar el término de pacto, ¿no? Alianza más los católicos. Y su término realmente original es el berit, que es el término hebreo. Por tanto, este pacto o alianza es como una especie de trato administrativo, de contrato administrativo, en la cual hay una unicidad, una exclusividad en la adoración a Yahvé. El profeta, por tanto, es el fiscal de ese pacto, es el que va a estar atento a que todo el pueblo de Israel no se separe de esa alianza, de ese pacto,
que después va a ser confirmada o reafirmada en el monte de Sinaí. Primero está el pacto de Siquén y después el pacto de Sinaí. Recuerda Israel las cláusulas aceptadas, ¿no? ¿Quién se lo recuerda? Los profetas. Los profetas van a ser aquellos personajes que dentro de la historia del pueblo hebreo que van a recordar cuáles son los derechos y deberes que el pueblo ha asumido ante el Sinaí, ante el pacto de Sinaí. Eso lo podemos ver en Éxodo 19, versículo 24. Inclusive los capítulos posteriores del 19. Aquí vamos a ver en todos los profetas esa tensión con respecto a la ruptura que provoca Israel de esa alianza. Por tanto, la profecía tiene un carácter ético, la profecía tiene un carácter histórico y también un carácter relacional. Nunca es abstracto, el profeta siempre habla de una manera clara, de manera o de forma tal que el pueblo entienda. Y va a hablar de cosas cotidianas. El profeta no va a hacer una gran disertación abstracta o espiritual, sino va a hablar de la injusticia, del alto precio de los alimentos en el mercado, de la falta de vivienda, la falta de higiene, la falta de protección a las viudas, van a ser siempre cosas muy concretas. Hay una división dentro del texto bíblico entre profetas menores y profetas mayores. Aquí no significa de que unos sean más importantes que otros, sino que hay unos que son más extensos que otros. Y por tanto se hace esa distinción. Los principales profetas mayores son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y los menores, como le dije anteriormente, no es que sean menos importantes, sino que su extensión literaria hace que sean más pequeños. Todos comparten un mismo núcleo teológico, aunque con acentos diversos. Cada uno va a tener un acento particular también según el contexto histórico donde se desarrolle. Por ejemplo, en Isaías, la teología gira en torno a la santidad de Dios. El término kadosh no significa solo moralmente puro, sino radicalmente otro, ¿no? Es un reconocimiento a la supremacía de la santidad de Dios. En una visión, Isaías, en el capítulo 6, narra, Santo, Santo, Santo es el Señor, 3 veces santo, porque dentro del contexto gramatical hebreo no hay un superlativo, y entonces se menciona 3 veces la palabra santo, que en este caso sería Kadosh, para identificar a Yahvé como el 3 veces más santo que cualquier otra cosa que exista dentro de este plano mortal. Por tanto, quien ha visto la santidad divina muchas veces no puede quedar indiferente, ¿no? Si un Dios que es 3 veces santo no puede ser tolerante ante la injusticia estructural, lo que nosotros podemos entender hoy como corrupción. Isaías, por tanto, articula con fuerza la esperanza mesiánica, aunque aquí el tema mesiánico hay que tenerlo muy con pinzas, ¿no? Muy detenernos en este término, porque aquí el Mesías no está haciendo una referencia directa a Jesucristo, porque el profeta no pretende decir o adivinar lo que va a ocurrir en el futuro, sino que habla de una problemática inmediata. El profeta busca tener una conexión con el presente. Ese presente está influenciado por las diásporas y por pueblos invadidos, donde son dispersados el pueblo de Israel. Y ellos ven que esa dispersión y esa invasión de otros pueblos ajenos a su tierra es producto de su alejanía, de su pecado, de su distanciamiento con respecto a Yahvé. Y por tanto, el profeta lo que va a indicar es volvernos a ese amor de Dios, a esa santidad, a ese kadosh que Dios que mantiene para uno volver a restablecerse. Ese restablecimiento viene dado a través de un personaje que se va a conocer como el Mesías, ¿no? Por tanto, este Mesías va a ser muy significativo en el libro de Israel, de Isaías, disculpen, porque justamente está en pleno proceso de diáspora y posteriormente de retorno. Recordemos que el libro de Isaías duró 500 años para escribirse, quiere decir que es un periodo muy extenso donde vamos a ver distintos acentos temáticos.
Está Isaías 7, capítulo 7, versículo 14, donde se habla del siervo sufriente, haciendo alusión al pueblo que es invadido. Está el Isaías 11, donde se promete un reinado de justicia. Y aquí la profecía se abre explícitamente al futuro, pero recuerden que nunca sin evadir el presente. Jeremías introduce una teología del fracaso histórico asumido por Dios. El profeta vive el colapso de Jerusalén y por tanto el colapso del templo, que era la casa de Dios. Su aporte decisivo es la promesa de una nueva alianza o un nuevo pacto, depende cómo se quiera traducir Berit. Pondré mi ley en su interior, indica Jeremías capítulo 31, versículo 33. Por tanto, pondré mi ley en su interior, que establece un restablecimiento de la alianza a pesar de la invasión y sacrilegio del mismo templo. El hebreo utiliza el término lev, que es corazón, y este lev indica el centro de la persona, no la emoción, porque anteriormente, como el corazón es lo que palpita, y cuando uno se emociona palpita más fuerte, cuando uno está más tranquilo, menos fuerte, cuando hay dolor se resiente en el pecho. Se pensaba que toda la vida, todo el espíritu residía en el corazón. Por tanto, el corazón es el lugar donde está la conciencia. Nosotros actualmente podemos relacionarlo con el cerebro, pero para el pueblo judío, la razón, la conciencia, el lugar donde Dios habla, está en el corazón. Entonces ahí están la razón y las emociones. La ley deja de ser externa para volverse, por tanto, interior. Se lleva dentro del lev, dentro del corazón. Jeremías desmonta cualquier confianza mágica en las instituciones religiosas, como por ejemplo lo dice en Jeremías capítulo 7, y Dios no se deja instrumentalizar, ¿no? En este caso es Dios el que utiliza al ser humano para comunicarse, pero no al revés, no es el hombre que tenga o la mujer que tenga el derecho de utilizar a Dios para instrumentalizarlo. En el libro de Ezequiel, la categoría clave es la gloria, el kabod. Eso es el término que utiliza el libro de Ezequiel. Nosotros lo traducimos como gloria y el término hebreo es kabod. La gloria de Yahvé, recordando que aquí Yahvé se menciona con 4 consonantes que no tienen vocales, impronunciables. Se indica que Yahvé abandona el templo y esto lo vemos en Ezequiel capítulo 10. Señal de que Dios no está prisionero de ningún espacio. Sin embargo, esa misma gloria, ese mismo kabod, regresa en Ezequiel capítulo 43. Ezequiel articula una teología de la responsabilidad personal. El alma que peca morirá. Hay una consecuencia de mis actos con mi futuro escatológico. Y de hecho, Ezequiel se va a caracterizar por esa tensión escatológica. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18. Y de la recreación, donde a pesar de la destrucción del pueblo de Israel, va a haber el momento de la reconstrucción, haciendo alusión a la visión de los huesos secos, o también que el corazón de piedra será sustituido por un corazón de carne. Eso lo vemos en Ezequiel 36, y después Ezequiel 37 nos narra la visión de los huesos secos, que no es un relato de resurrección realmente individual, porque aquí el término resurrección dentro del contexto hebreo todavía estaba en evolución, sino más bien se habla de una restauración nacional. Aunque la tradición cristiana después va a leerlo desde una apertura escatológica, ¿no? Porque ya tenemos más claro y definido que es la resurrección a través de la Pascua cristiana cuando Jesús resucita. Pero en ese momento, el pensamiento de restauración de que habla Ezequiel es porque el pensamiento del pueblo hebreo era que el Mesías iba a restablecer físicamente ese reino que ahora estaba destruido. Por eso muchos hacen alusión a Ciro, que es el gobernante persa que permite a los israelitas volver a su tierra. Entonces van a hacer alusión a este Mesías que restablece a Israel como a Ciro, que es persa. Los profetas menores eh, van a radicalizar o radicalizan aspectos más concretos.
Por ejemplo, Amós proclama con dureza que el culto sin justicia es abominable, ¿no? No puedo yo adorar a Dios mientras esté especulando con el alimento y la pobreza del pueblo. Por tanto, que el derecho corra como agua, es una expresión de Amós en el capítulo 5, versículo 24. El término mishpat en hebreo eh, se puede traducir como legalidad, eh, o un orden justo o conforme a Dios, ¿no? Este término se utiliza en correspondencia a la justicia que debe de existir dentro del pueblo de Israel. Oseas, en cambio, introduce la teología del amor herido, ¿no? Oseas utiliza un término que es gesed, que es fidelidad amorosa, la fidelidad que debe tener un esposo a su mujer, a su esposa, igualmente la esposa a su esposo. Esta fidelidad es comparada con la fidelidad de Dios con respecto al pueblo de Israel, Yahvé con el pueblo de Israel. Aquí, por tanto, los términos de relación o de pacto se expresan en términos esponsales, preparando una lectura decisiva al Nuevo Testamento posteriormente, ¿no? Tenemos otro elemento, o mejor dicho, otro libro menor, otro profeta menor, que es Miqueas. Miqueas resume magistralmente la ética profética, donde él habla sobre practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Habacuc introduce la cuestión del mal histórico y afirma que el justo vivirá por su fe. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Es un texto clave que va a ser utilizado posteriormente por las cartas de San Pablo. Zacarías y Daniel, este último tiene una narrativa en clave apocalíptica, desplazan el horizonte hacia la intervención definitiva de Dios en la historia. Desde una lectura cristiana, los profetas no son solo anunciadores de eventos futuros, como unos pitonizos, sino más bien son testigos del modo de actuar de Dios, y Jesús mismo se inscribe dentro de esta tradición, porque Jesús asume un papel profético para anunciar el reino de Dios en su propia persona. Por tanto, hay denuncia, hay consuelo, se invita o se llama a la conversión y se anuncia el reino de Dios. En el caso de Jesucristo, él mismo es el mismo reino de Dios. En él se está cumpliendo la palabra porque él es la revelación. No en vano afirma, no he venido a abolir, sino a dar plenitud, lo dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Para hacer una síntesis de la teología de los libros proféticos, que es lo que hemos tocado hoy como introducción, la teología de una manera un poco rápida, pero la idea es tocar cuáles son los aspectos más importantes de cada libro o del profetismo. Esta idea nos encierra como síntesis que Dios es fiel a su pacto o a su alianza, a ese Berit, a ese pacto de Siquén con Abraham, a ese pacto del Sinaí con Moisés, y la historia es el lugar de esa fidelidad. Lo que van a fiscalizar, a estar atentos los profetas, es que el pueblo de Israel cumpla ese pacto hecho con Dios. Y la palabra profética, por tanto, juzga, hiere y sana. Los profetas muchas veces van a asumir esta vocación, este llamado con dolor, porque implica ser mal visto ante el pueblo, sobre todo la élite, incluso la élite sacerdotal, la élite política, porque tiene que denunciar y denunciar los hechos de corrupción que están sucediendo, y muchas veces eso le conllevaba la muerte o la cárcel. Por tanto, la profecía bíblica no tranquiliza conciencia, al contrario, la despierta, la alborota, la estimula, ¿no? No acalla la conciencia, más bien la estimula a revolucionarse. Y precisamente por eso sigue siendo uno de los núcleos más incómodos y más actuales de la Sagrada Escritura. Bien, vamos a dejar este vídeo hasta acá como manera de introducción y ya posteriormente seguiremos hablando en otras entregas. Muchas gracias.